una de las pocas ventajas que tiene la no presencialidad es que podemos tener esta charla con Rodrigo Carmi sin tener que apelar a pasajes, hoteles, problemas de agenda, a con quién dejó los chicos, etcétera, etcétera, y poder conectarnos. Es una de las cosas más extraordinarias que tiene el Zoom, que es poder hacer en tiempo real encuentros que no podríamos hacer. Y darnos estos lujos y abrirlos para que todo el mundo pueda estar conectado y pueda disfrutarlo. Les voy a presentar un poco a Rodrigo Carmi, hay mucha gente de cine que por ahí no lo conoce. Rodrigo es doctor en filosofía de la Universidad de Chile, es investigador del Centro de Estudios Árabes del Departamento de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Tiene un montón de libros, voy a mencionar los últimos, siempre hay que mencionar como los últimos, como cuando uno tiene que conseguir un trabajo. A ver, contame lo último que hiciste, ¿no? En el caso de Rodrigo, tiene un montón de libros, voy a elegir uno de los más antiguos, que es Políticas de la Encarnación, y otro que se llama Escritos Bárbaros, Ensayos sobre Relación Imperial y Mundo Árabe Contemporáneo, del 2010, y en los últimos años, ahora sí, en los últimos 3 años, publicó creo que 3 libros, por ahora, él me corregirá seguramente. Fragmento de Chile, de 2019, El porvenir se hereda, Fragmentos de un Chile sublevado, también del mismo año, y el año pasado, Intifada, una topología de la imaginación popular. Así que estamos acá con Rodrigo Carmi para conversar sobre la cuestión de la representación, lo real y la imagen. Una sola cosa antes de arrancar la charla con Rodrigo, que aclaro para todos. Vamos a hacer una primera hora de diálogo con él, mío con él. A partir de la hora vamos a habilitar el chat para las preguntas y ahí iremos viendo un poco las preguntas que se van suscitando para que Rodrigo las pueda contestar. ¿Ok? Bueno, planteado un poco este mapa, que no tiene una temporalidad acotada, con lo cual las 4 o 5 horas que teníamos pensadas, por ahí las sobrepasemos. Y vamos a arrancar, digo, no puedo dejar de hacerte una pregunta que es como clave, básica para arrancar, que es si se puede hablar de lo real, si se puede hablar de la realidad, si son lo mismo. Bueno, hola. Antes de comenzar a conversar, quería solamente agradecer la invitación. Me parece que es una instancia muy interesante. Yo estaba muy complicado porque de repente dije, voy a armar una conferencia, no sé si, entonces tenía algo escrito de un libro que estoy armando, pero creo que es mucho mejor una conversación mucho más fluida, mucho más interesante y que seguramente va a tocar cuestiones que ni siquiera las he elaborado y en ese sentido es mucho más desafiante, digamos, para trabajar, ¿no? Un objeto de trabajo interesante la cuestión de la conversación, así que quería agradecerte, Sergio, por la invitación y por la buena voluntad, básicamente, y el buen humor, ¿no? de la invitación y la conversación que espero que va a ser muy fructífera. Y también quiero agradecer a la gente que está siguiendo y que nos está soportando ya en estos 5 minutos de primera conversación. Bueno, para comenzar, a propósito de la cuestión de lo real y la realidad, yo creo que es una distinción muy importante, una distinción que seguramente encuentra su primera antesala, digamos, en las reflexiones sobre psicoanálisis, sobre todo desde Lacan, ¿no? Que comienza a trabajar en torno a la cuestión de lo real, entendiendo la cuestión de lo real, ¿cierto?, como la dimensión del cuerpo, la dimensión de la sensibilidad corporal, la dimensión a la que sin embargo no podemos tener acceso, porque sin embargo nos arrebata y nos atraviesa, ¿no? Y en cambio la realidad sería precisamente un marco de visibilidad, ¿cierto?, que permanentemente es asediado, ¿no?, para usar un término, ¿no?, fantasmático, ¿no?, un lugar asediado por lo real. Es decir, lo real es precisamente lo que no calza con la realidad, ¿no? Y todo el problema de la realidad, todo el problema de referirse a la realidad es precisamente la incoincidencia que esta última tiene respecto de lo real. Entonces, de la misma manera que uno podría decir, la potencia de una imagen no necesariamente calza con una representación, ¿no?,
también la fuerza de lo real no necesariamente calza con la realidad, ¿no? Y cuando supuestamente intenta calzar lo real con la realidad, es que estamos en demasiados problemas. Es decir, estamos en un aparato ideológico fuerte, ¿cierto? Que no te deja, por así decirlo, un respiro, no te deja un afuera, porque precisamente eso es lo real. Lo real es el afuera del mundo, ¿no? Lo real es precisamente, ¿no? La dimensión, digamos, la dimensión de la vida, ¿no? Que es precisamente la vida lo que huye, a pesar de que es condición de toda representación y de toda realidad, es sin embargo el afuera de esa representación y de esa realidad, ¿no? Y seguramente eh, las palabras de George Floyd, cuando el año pasado es asesinado por la policía norteamericana, tienen que resonar fuertemente en ese sentido. O sea, las palabras de Floyd diciendo no puedo respirar, precisamente el aire, como una ventana que uno abre o un poema que uno lee, ¿cierto? En último término, una afuera que se deja, ¿no? Que se deja explorar, ¿no? Es precisamente la irrupción de lo real, ¿no? Y lo que la policía hace en el momento en que asesina a Floyd es intentar digamos, hacer sucumbir lo real, imponiendo a la realidad, ¿no? Para decirlo de otro modo, ¿no? De Lo, otra lo- manera, sí, lo real sería lo inorgánico, sería lo que no tiene forma, y la realidad sería aquello que imponen las instituciones. en cierta manera sí, la realidad uno podría decir que es una construcción, digamos, histórica, política, que está articulada por un imaginario, ¿no? Institucional, ¿no? Entendiendo la idea institucional, no solamente con las instituciones policiales, represivas, legislativas, políticas, sino también la Con institución todas, cine, la institución televisión, la institución literatura, en fin. exactamente, exactamente. Y en cambio lo real es justamente lo que oraba, ¿no? O lo que de alguna manera establece una discontinuidad, ¿no? Abre una discontinuidad en el seno mismo o una dislocación en el seno mismo de la realidad. O sea, el momento en que la realidad no coincide consigo misma, ¿no? Es el momento más interesante de todo. Porque el momento en que la realidad no coincide consigo misma, ¿no? Es porque hay una irrupción de lo real que no deja posibilidad a que esa coincidencia tenga lugar, ¿no? Eh, Ahora, el cine y el cine documental suele trabajar con lo real. El cine así mm, nació, el cine apareció ya en los comienzos, el cine empezó con una tensión entre si es un artificio, si es una máquina productora de artificios o una máquina reproductora de realidades. Y por lo tanto siempre tuvo una relación con lo real, una relación problemática con lo real. Y al mismo tiempo la desesperada ambición de capturarlo. así es. Y por lo tanto hay un problema ahí que se suscita porque lo real no tiene forma. Lo real es una totalidad que no puede ser atrapada. Mm, Por lo claro, tanto, ¿qué pasa con el cine ahí, con la cámara o cualquier dispositivo que busque registrar ese real? mm. Claro, ahí lo interesante es que la cámara, o sea, me parece que la cuestión decisiva del trabajo documental, ¿no? Más que de la monumentalidad que tiene, por ejemplo, el cine de Hollywood, que es otro registro hermenéutico, es otra gramática, ¿no? Es una gramática monumentalista, ¿no? En cambio, el documental en general no tiene la gramática documentalista. ¿Y por qué? Porque viene de un lugar de enunciación distinto. Es decir, no viene, por así decirlo, del lugar de poder, ¿no? Del lugar de la realidad, ¿no? Sino que tiene una relación más cercana o más íntima con la sensibilidad de los cuerpos y por lo tanto con la irrupción de lo real, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, evidentemente en el conjunto de películas documentales palestinos, ¿cierto? Que, digamos, permanentemente se han hecho y que en general son de bajo presupuesto, ¿cierto? Y que de alguna manera muestran algo, y este es el punto clave, muestran algo que la realidad no puede mostrar. Y lo que te muestra
¿no? Es lo que resulta inconcebible para la realidad, ¿no? La realidad sería, en último término, no sería otra cosa que un sinónimo de régimen de visibilidad, ¿no? O sea, hay determinados regímenes de visibilidad, y esos regímenes de visibilidad permiten mostrar ciertas cosas y evidentemente invisibilizar otras cuestiones igualmente decisivas, ¿no? El documental, en la medida en que está, es un artefacto, un dispositivo que proviene de otro lugar de enunciación, puede ver cosas que precisamente el cine monumental o la realidad, no puede necesariamente ver, ¿no? Entonces, la palabrita ver, ¿no? Ahí resulta una palabra tremendamente política, porque cuando uno ve algo, no se ve lo mismo, ¿no? Sino que no solamente no se ve lo mismo, sino que no vemos desde el mismo lugar, ¿no? Y yo diría que ahí uno podría establecer una diferencia conceptual, al menos en la diferencia que trabajé en el último libro, pero que es totalmente discutible, pero es simplemente como para instalarla en términos instrumentales, en términos de una caja de herramientas conceptuales que pueda servir, ¿no? El documental, en la medida en que hace eco de lo real, ¿no? O intenta hacer eco de lo real, ¿no? El documental necesariamente tiene un carácter topológico, en el sentido de ocupar un lugar que no tiene un lugar en la dimensión representacional de la imagen monumentalizada, por decirlo de alguna manera. Y en cambio... Y que todas las instituciones reproducirían monumentalismo que las instituciones reproducen, entiendo, ¿no? Exactamente. Y en cambio, me parece que la imagen monumental, es decir, Hollywood, para ponerlo en términos extremos, ¿ya? Para hablar de fascismo directamente, ¿no? No trabajaría con la dimensión topológica, sino con la dimensión que yo llamaría cartográfica. Es decir, la realidad impone una cartografía. Y me gusta la palabra cartografía porque la cartografía hace referencia a un mapa. Entonces, el mapa es el objeto privilegiado del imperialismo, digamos, o del poder, ¿no? Porque el mapa siempre quiere rastrear distancias, calcular tiempo, direcciones, dónde está el norte, dónde está el sur, dónde está el tesoro y dónde está el enemigo, a cuánta distancia. Es decir, es todo un aparato estratégico la cartografía, ¿cierto? Y un aparato a partir del cual el poder va calculando, por así decirlo, económicamente, estratégicamente, políticamente, etc. En cambio, me parece que la dimensión topológica es una dimensión que está, digamos, anudada al interior de la propia cartografía, pero la cartografía no es capaz de registrarla. Es decir, es el punto ciego de la propia cartografía. Y para hacer la analogía, el documental sería el punto ciego de la imagen monumentalizada de Hollywood, por así decirlo, ¿no? Vos decís que la pequeña cámara del el palestino o el estudiante chileno que está con su celular es una cámara que escapa a los geolocalizadores de 360 grados de Google, por ejemplo. Efectivamente. Eso es lo que de alguna manera ha pasado en varias experiencias de revueltas, no solamente en la revuelta chilena, también en las primaveras árabes, ¿no? Donde la imagen de la inmolación de Mohamed Bouazizi fue reproducida infinitamente por determinadas redes sociales, ¿no? Pero lo relevante ahí no son las redes sociales, sino que las redes sociales funcionan como vehículo de una imaginación de carácter epifánico, de una imaginación popular, ¿cierto? Que tiene un carácter, que tiene una capacidad movilizadora, ¿no? Entonces, es una imagen que no se deja capturar por la dimensión representacional, ¿no? Y por lo tanto, lleva consigo una potencia, ¿no? De transformación absolutamente inusitada. Y ahí yo creo que esta diferencia, con esto termino, con esta diferencia entre la dimensión topológica y la dimensión cartográfica que se puede adherir a la reflexión sobre el cine, en la diferencia entre documental y cine monumental, si ustedes quieren, ¿no? En esa diferencia me parece que lo que se juega es, digamos, lo que podríamos llamar, digamos, una imagen docilizada
bajo la figura de la representación, ¿no? O la imaginación reducida a pura representación versus la imaginación amplificada como fuerza de transformación, ¿no? Entonces, Ok. esta sería un poco la tensión que me interesaría a propósito de la bifurcación entre real y realidad. Esa bifurcación es la bifurcación topológica cartográfica que se traduce en el problema de pensar la imaginación como transformación o pensar la imaginación como representación, ¿no? Vos, claro, está perfecto. Vos decís en muchos artículos, en un par de artículos que leí tuyos, vos decís que la filosofía, tradicionalmente, la filosofía tradicional, siempre pensó las palabras actuar, pensar, imaginar por separado. Claro. Y que en realidad forman parte de una misma intensidad, que es hora de pensarlas con una misma intensidad. Entonces yo pensaba en esas actuar, pensar, imaginar, y pensaba en pensar y filmar, ¿no? Y sobre todo, en el caso particular del documental o del registro de lo real, pensar y filmar en el presente, en la propia acción. ¿Cómo hace un cineasta, cómo hace el cine para poder pensar y filmar? Vos decís, actuar, pensar, imaginar son tres intensidades que son simultáneas y no sucesivas. Claro. Es que ahí, justamente, o sea, digamos, iniciando un comentario desde el problema del documental, desde el problema del cine en general. Yo diría que el cine en general y el documental, específicamente el documental, que tiene una singularidad, es un aparato de pensamiento, sin duda alguna. O sea, el documental, ¿no? Abre una fuera, ¿no? Abre una fuera, ¿no? Interrumpe un cierto continuum, es decir, ¿no? Nos intenta mostrar que las cosas no son tan realidad como, como se las quiere mostrar, digamos, ¿no? Es decir, la realidad no es tan realidad, ¿no? La realidad no es tan realidad como dice que es, ¿no? Y esa incoincidencia me parece que es interesante. Ahora, ¿por qué uno podría pensar, ¿no? Que, claro, la tradición filosófica tiene una división, ¿no? Sobre todo entre pensamiento y acción. Ese es, por así decirlo, la división aristotélica más importante, sobre todo desde la ética, a Nicómaco, la política, ¿no? Donde, claro, hay políticos profesionales, ¿cierto? Y hay filósofos que se dedican a pensar el ser y la dimensión invariante, ¿no? Del cosmos, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, hay una división que para Aristóteles resulta fundamental. Pero al mismo tiempo, la tradición filosófica, al mismo tiempo que ha dividido eso, ha circunscrito la cuestión de la imaginación, que es el punto que me interesa, a una jerarquía de facultades donde siempre resulta ser inferior, ¿no? A el pensamiento y por lo tanto está supeditada al pensamiento y donde sobre todo, ¿ya? La imaginación está reducida completamente a lo que podríamos llamar lo imaginario. ¿Ya? Uno podría pensar en ese sentido que la tradición filosófica no ha pensado nunca la imaginación, ¿no? Salvo raras excepciones, sino que siempre ha pensado lo imaginario, es decir, la reducción de la imaginación al aparato representacional de una cartografía de facultades. Entonces, eso ha hecho perder de vista, me parece, que la imaginación no es una potencia distinta a el pensamiento por un lado y a la praxis por otro lado, sino que pensamiento y praxis son modalidades de la propia imaginación en la medida en que esta última la pensamos no solamente como origen, ¿no? de la propia existencia, ¿no? Sino que además la pensamos como una fuerza de transformación. Y si la imaginación es una fuerza de transformación, entonces ya no existe una diferencia entre hacer e imaginar. Imaginar es inmediatamente actuar. Y eso se ve muy nítidamente, ¿cierto?, en los procesos de quiebre institucional, ¿no? En los procesos de irrupción de la imaginación popular,
¿no? Por ejemplo, en el caso de las revueltas que tú mencionabas hace un rato atrás, ¿no? Donde lo que tenemos es una irrupción de imaginación popular, donde imaginar y pensar y actuar es casi una misma intensidad, porque el pueblo no necesita de intelectuales que le digan qué es lo que tienen que hacer. El pueblo está pensando ahí, ¿no? En la propia irrupción de su devenir revuelta, ¿no? No necesita, digamos, está plagando a la ciudad de imágenes que no existían y que para la ciudad, digamos, le eran ajenas, ¿cierto? Pintura, digamos, graffiti, canciones, poemas, etcétera, y al mismo tiempo está actuando, ¿no? Pero un modo de acción un poco diferente, ¿cierto?, a las formas de acción que tiene la política tradicional, me parece, ¿no? No es una forma de acción tan distinguible y tan, entre comillas, adulta como la circunscribiría la política formal, en el fondo, ¿no? ¿Cómo hace, digamos, porque a nosotros los cineastas, uno de los puntos siempre es pensar lo real mientras está ocurriendo, ¿no? Es decir, lo real es algo que ocurre y existe una especie de impulso del cineasta de ir a capturar eso que ocurre, digamos. Y ese impulso, algunos lo llaman deseo, lo hace ir detrás de esa captura, de esas imágenes, de esa materia, que es una totalidad, que es inasible, que está ocurriendo, que es inorgánica, tan inorgánica como la revuelta que vos mencionás, que es uno de tus focos de trabajo de estos últimos años, ¿no? Que es, ¿qué hacer con la revuelta? ¿Qué hacer con lo que está revuelto? ¿Qué hacer con lo que no tiene forma? ¿Qué hacer frente a lo que no está dirigido, con lo que no tiene un guión, que no tiene una dirección? Ya sea filmarlo o ya sea pensarlo mientras está sucediendo. Digo, para un filósofo, para un cineasta, ¿no? Sí, quizás una cuestión interesante podría ser modificar el trabajo, digamos, modificar el término con el que se describe el trabajo documental ahí. En vez de pensar que ese trabajo implica necesariamente capturar, uno podría pensar que lo que está en juego ahí en el documental es también un modo de transformación, ¿ya? O sea que en el fondo el tipo con la cámara, ¿no? No está simplemente registrando, ¿no?, como si la realidad estuviera afuera, sino que está de alguna manera haciendo la experiencia del atravesamiento de lo real en su propio campo visual. ¿Te fijas? Pero porque vos sabés, Rodrigo, que históricamente, clásicamente, en la historia del documental siempre se dice, bueno, llega la cámara y transforma una realidad. Es la cámara la que produce esa transformación. El documental clásico, el documental histórico era, bueno, llego con mi cámara a que esas personas me cuenten sus vivencias, me muestren su mundo, me abran su casa, y entonces yo, como Caperucita en el bosque, que va poniendo en la canasta Claro. las flores y la comida, los frutos silvestres, el documentalista se lleva ese material, que lo captura de otro lado, y no que esa realidad es la que transforma al documentalista, ¿no? Exactamente. O sea, mi posición sería esa segunda, en el sentido de que no sería el gesto del documental, hasta donde yo sé, porque no soy especialista de ninguna manera en cine ni en documental, pero uno podría decir que el gesto del documental no es, en último término, capturar una imagen que está dada, sino justamente danzar con las imágenes atravesadas, ¿no? Es decir, danzar conjuntamente con esas imágenes atravesadas y funcionar como un receptor más de ese campo imaginal que le brinde una potencia a ese campo imaginal. Entonces, en ese sentido, el documental, este es otro asunto clave, el documental nunca puede ser neutral respecto de lo que documenta, ¿no? Porque si el documental se piensa entonces como uno de los tantos nodos a partir de los cuales se recibe la potencia imaginal, entonces ese documental puede abrigar en esa imagen una pasión triste
y docilizar esa imagen, entonces capturarla en un esquema representacional, o bien liberar esa propia potencia para darle una pasión alegre, como diría Spinoza, ¿no? Expandiéndola mucho más allá del propio trabajo documental, o sea, o del propio, ¿te fijas? O sea, hacer sobrevivir esa imagen, pero hacer sobrevivir la imagen no en el sentido de que simplemente tengamos la corteza de la imagen, la forma de la imagen, sino sobre todo la intensidad de la imagen. Porque en ciertos procesos decisivos, ¿no? Digamos, lo clave, me parece, es la intensidad de cierta imagen, ¿no? Por ejemplo, la imagen de George Floyd, digamos, siendo ahorcado sistemáticamente por el policía, ¿no? Es una imagen que lleva consigo una intensidad. Entonces, para mí lo relevante es la intensidad de la imagen, ¿no? Cuando la imagen es reconducida, ¿no? A la realidad, para volver al vocabulario del inicio de la conversación, y por lo tanto reducida al régimen cartográfico de la representación, entonces esa imagen es docilizada, ¿no? Y entonces hay un fenómeno que me parece que es interesante, que tendríamos que problematizar, ¿cierto? Y que de alguna manera lo había apuntado Edward Said en un libro sobre el cual tiene sagas previas, que es Orientalismo, que empieza con Orientalismo, pero que culmina en un libro que se llama, bueno, no culmina, pero tiene un libro que se llama Cubriendo el Islam, ¿no? Y ese libro que se llama Cubriendo el Islam, que es un libro básicamente que intenta silvanar el abordaje que tienen los medios de comunicación estadounidenses sobre el problema del Islam referido permanentemente a la cuestión iraní, ¿ya? Lo interesante de ese libro ya se deja entrever en el propio título, ¿no? O sea, porque lo que Said está mostrando, en último término, es que el trabajo más político que hay en las grandes corporaciones mediáticas no es tanto la aplicación de la coacción de censura sobre determinados contenidos, como la articulación de un dispositivo de edición que determina un régimen de visibilidad a partir del cual se va a poder hablar ciertas cosas y se van a poder mostrar ciertas cosas al mismo tiempo que invisibilizamos otras. Entonces, en el fondo, cubriendo el Islam significa, es cierto, los medios de comunicación cubren el Islam, pero cuando lo cubren, precisamente lo invisibilizan. Esa es la paradoja de la cuestión. Cubren y encubren. Exactamente, o sea, el juego con la palabra covering, de cubrir, con el que juega Said, es que, claro, efectivamente los medios cubren y nadie podría decir que están censurando o que están prohibiendo a los telespectadores ver, ¿no?, lo que ocurre con el Islam en este caso. Podría ser cualquier otra cosa, cualquier otro objeto, ¿te fijas? Pero en el mismo minuto que se cubre eso, ¿no?, se lo cubre en el otro sentido de la palabra, se lo invisibiliza, porque se lo deja capturar en un determinado régimen de visibilidad donde aparece el Islam como una totalidad homogénea, con ciertas características de autoritarismo, violencia, anticivilización, barbarie, etcétera, 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 ¿no? Entonces, me parece que ese juego del cubrimiento, ¿no?, es la cuestión interesante que está de alguna manera en el trabajo de la cámara, y que me parece que podría perfectamente distinguir a un buen trabajo documental respecto del cine monumentalista hollywoodense. Pero lo que vos decís es que en este caso los medios de comunicación, eventualmente la televisión, las plataformas, lo que fuere, simulan una idea de cobertura de totalidad. Claro, o sea, en el fondo, claro. Al decir, yo lo cubrí, yo di cuenta de esto, se construye una imagen de que eso ha sido visto, de que eso ha sido mirado. Pero que eso ha sido visto significa en base a la prefiguración del marco o de la edición ya preestablecida, ¿no? Entonces, no sé, para ponerte otro ejemplo que a mí me ha tocado en varias oportunidades intentar de construir dentro del aparato televisivo, cada vez que se cubre la cuestión palestina, ¿no?, se la cubre precisamente como conflicto palestino-israelí, ¿no? Inmediatamente cuando decimos conflicto palestino-israelí, nos imaginamos dos fuerzas equivalentes, una guerra supuestamente milenaria, cultural, religiosa, lo que fuera, ¿no? Es decir, no tiene nada que ver con lo que sucede ahí.
No, nadie, no se admite en esa prefiguración, en esa cartografía, no se admite la cuestión colonial, por ejemplo, que viera a desmarcar precisamente el sintagma conflicto palestino-israelí, ¿no? Porque viene a mostrar que ese conflicto en realidad no es un conflicto, es una colonización, ¿no? Y que tiene una jerarquía específica, que hay un colono, un colonizado, etcétera, y que hay un conflicto, que es un conflicto por la tierra, un conflicto político, ¿cierto? Que desnaturaliza completamente, ¿no? El simulacro, como le podríamos llamar también, a partir del cual, ¿cierto?, esa representación de alguna manera confisca. Bueno, también Judith Butler le ha llamado a eso los marcos de guerra, ¿no? Son los marcos de guerra, ¿no? Ahora, pero quería volver un poco a la cuestión del documental que me quedó ahí dando vuelta, ¿no? Porque lo que quiero decir es que el cine monumental hace todo lo imposible para impedir el devenir gesto de la imagen. Y en cambio, el documental, los buenos documentales, ¿no? Estoy pensando incluso en el documental de Herzog, ¿no? Sobre las cavernas en Francia, ¿no? La cueva de los sueños olvidados. Esa, por ejemplo, maravilloso, ¿no? Lo que hace el documental es abrir a la imagen al terreno del gesto, ¿no? ¿Y qué es lo que es una imagen que ha devenido gesto? Esta es la cuestión filosófica más profunda, me parece, del documental, ¿no? ¿Qué es una imagen devenido gesto, ¿no? Bueno, es una forma de vida, ¿no? Es una forma de vida, es una singularidad, una forma de vida, ¿no?, que resulta irreductible respecto de los aparatos cartográficos y representacionales, ¿cierto?, con los que habitualmente convivimos en la escena cotidiana de las corporaciones mediáticas. Entonces, por otro lado, si el documental hace eso, pero también un poema hace eso, también una revuelta, en otro sentido, hace eso. Es decir, permite que la imagen devenga gesto, ¿no? Este es el punto que me interesa defender. O sea, no es lo mismo, por eso te decía hace un rato, no es lo mismo el lugar de enunciación, ¿no? Digamos, claro, claro. el cine monumental y las grandes cadenas mediáticas hacen lo imposible para reducir la imagen, o reducir el gesto de la imagen, ¿cierto?, a pura representación. Y en cambio, me parece que lo interesante de otros registros, de otros dispositivos, ¿no?, como por ejemplo el documental, es el momento en que hace posible que la imagen devenga gesto. Porque cuando la imagen deviene gesto, se trata entonces de una vida lo que está en juego ahí. Y entonces el documental y el autor del documental queda completamente en un lugar secundario, último, respecto precisamente de la potencia que despliega y que libera, ¿no? Y eso es lo que me parece realmente impresionante, realmente importante, ¿no? La potencia que se libere y no tanto, y al contrario, no la confiscación de esa potencia en un puro régimen representacional. Y esto nos lleva a pensar la cuestión de la democracia también, de otro modo, ¿no? El cineasta, cuando vos hablabas de la danza en lugar de la captura, el cineasta no solamente es transformado por las situaciones, sino que es obligado a dar una respuesta durante las propias situaciones y no a imponer o llevar una idea previa y aplicarla sobre esos hechos que están sucediendo. Exactamente, sí. Me parece que los buenos documentales son aparatos de pensamiento en ese sentido. O sea, un documental, uno puede ir pensando con ese documental, ¿no? Por lo tanto, el documental está obligado, en la medida en que el sistema de la revuelta lo empuja, lo obliga a inventar siempre dispositivos nuevos, que son los que están ocurriendo con cada situación. Si entiendo bien lo que decís. Exactamente. Y sobre todo porque en el fondo esa invención que el documental tiene que hacer sobre sí mismo a propósito de las circunstancias, no es una invención porque sí, sino que es una invención que tiene que ver con que el documental, o un cierto documental, insisto, ciertos documentales, porque hay otros documentales que hacen todo lo contrario, pero ciertos documentales, los buenos documentales, me parece a mí, son aquellos que posibilitan la aparición de la imagen como forma de vida, ¿no? Que posibilitan la emergencia del gesto, que rompe,
¿no? El gesto es precisamente lo que rompe con los formatos preestablecidos, ¿no? Y que de alguna manera, ¿no?, pone en juego, ¿no?, una vida liberada que va mucho más allá de las intenciones que podría haber tenido el propio documentalista a la hora de hacer un determinado trabajo, ¿no? Entonces, es más bien, yo siempre lo vería un poco así, ¿no? Como, estoy haciendo analogías simplemente, ¿no? Como, ¿qué hace un intelectual en una revuelta? Uno podría decir, bueno, nada, ¿no? Pero de alguna manera un intelectual que pueda, de alguna manera, si le podemos llamar algo así como intelectual, ¿no? Digamos, dejarse atravesar por la revuelta significa acompañarla, ¿no? Acompañarla no en un sentido pastoral, sino que ser un compañero entre otros compañeros. Me parece que el documental tendría que, digamos, haría un poco eso también. Es decir, acompañar a esa imagen, ¿no? Y no intentar, por así decirlo, domesticar esa imagen para un lado o para otro, sino justamente hacer que esa imagen florezca en el propio dispositivo documental, haciéndola devenir gesto, ¿no? Ese es un poco el esquema que estamos tratando de pensar acá, ¿no? Como... Sí, la pregunta sería, ¿cómo hace el documentalista para acompañar esos hechos sin tener una actitud de lo que llamás pastoral? Sin ser un acompañante pastoral que simplemente va con ese movimiento, va con esos hechos. Así es. Porque efectivamente tropezamos con un problema, que es el problema del punto de vista, que en el cine es como, no solo en el cine, pero en el cine, en todas las disciplinas, siempre es un punto crucial, digamos, ¿no? Vos lo llamás lugar de enunciación, podemos llamar lugar donde mira, punto de vista. Pero el tropiezo, eso es lo decisivo. Porque si uno no tropieza, se queda solo en la realidad. Si uno tropieza, es porque hay real, ¿no? Es porque hay lo real, ¿no? Claro. Y entonces, claro, lo que produce el tropiezo es que, digamos, algo pasó que, digamos, hubo una discontinuidad en mi propio movimiento, ¿no? Y no calculé, hay un no cálculo ahí, ¿no? Un mal cálculo, de hecho, un cierto error, ¿no? Y eso me parece que es constitutivo a la posibilidad de que la imagen devenga gesto, ¿no? Eso me parece que es la cuestión ahí clave, ¿no? Por eso, eso me arma en una escena de compañerismo, no en una escena pastoral, ¿te fijas? Ahora, la escena pastoral se caracterizaría justamente por una escena guiada, ¿no? Es decir, todo el cine de Hollywood sería pastoral porque todos sabemos que que el relato tiene un principio, tiene un clímax y después tiene un final reconciliatorio y somos todos amigos y destruimos la estrella de la muerte, digamos, ¿no? Y cuando destruimos la estrella de la muerte nos reconciliamos y entonces, es decir, el cine hollywoodense trae consigo una filosofía de la historia, ¿no? Trae consigo una filosofía de la historia, así como otrora, ¿no? La revolución moderna tenía una filosofía de la historia donde, vamos a hacer la revolución, el partido, el intelectual o quien fuera, digamos, es la vanguardia y conduce a los militantes pastoralmente, ¿no? Les dice que tienen que sacrificarse por el fin que está por venir, ¿cierto? Y que finalmente hay una teleología histórica que nos garantizaría de alguna manera llegar a ese lugar. Bueno, Hollywood es ese formato en versión capitalista, ¿no? Pero reproducido ad infinitum, ¿no? Y vos planteás ahí una idea que me interesa mucho, que es la idea del tropiezo. Vos sabés que en general en el cine, cuando se está haciendo cámara y el cameraman se tropieza, hay que volver a hacer la toma. Claro. ¿No? El director dice, vamos de nuevo, ¿no? Digo, para utilizar alguna figura que estuvimos conversando. Y hay otra que se usa mucho en el documental, que es hecha, que es cuando se hace un plano y entonces el director de fotografía o el director del fotógrafo le dice, está hecha, listo, pasamos a otra cosa, ¿no? Entonces ya me llevé mis frutos del bosque en la canasta, claro, me capturé mis imágenes, mis escenas, mis testimonios, etcétera, y me voy a casa, ¿no? Mientras que la idea del tropiezo supone
la idea de algo que no es asible, de algo que tiene que ver con el error, con el defecto, con la incidencia de ese real sobre la propia formulación del registro, por decirlo de alguna manera. Así es. Sí, eso es lo que me parece. O sea, yo creo que incluso documentales retroactivos, por ejemplo, que tratan de reconstruir una cierta historia, ¿no? Bueno, tratan de reconstruir esa historia precisamente porque en el presente se topan con el tropiezo del pasado, digamos, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay lo que llamábamos hace un rato atrás, ¿cierto? La irrupción de lo real. O sea, el documental trata de, digamos, esto es lo bonito, me parece, ¿no? Que uno podría decirlo así. Eh, el documental es un intento de responder a lo real, pero asumiendo que esa respuesta es imposible, ¿no? Claro, claro. Entonces, es un fracaso constitutivo. Claro. Y precisamente porque es un fracaso constitutivo, es lo más relevante, lo más interesante, ¿no? Ahora, el cine monumentalista, en cambio, me parece que es al revés, o sea, es el intento colonial de impedir, de pavimentar todo y que no haya justamente ningún tropiezo en el continuum que se quiera relatar, ¿no? Ahora, evidentemente estoy colocando de manera muy extrema, Sí. a modo de polaridades, ¿cierto? Pero simplemente, evidentemente que dentro de eso hay matices, ¿no? Hay un espectro mucho más amplio de muchas mezclas y tampoco estamos diciendo que todas las películas de Hollywood sean malas, ¿no? Estamos diciendo Claro, que... claro. Ni que sean todas monumentales, hay algunas que no son tan monumentales Exactamente, tampoco. exactamente. Rodrigo, en algún momento de esta charla utilizamos la palabra ver. Sí. Y por supuesto es una palabra clave, digamos, más allá de que en ese lugar común de una imagen vale más que mil palabras y ese tipo de frases que a veces se dicen en el cine, no sé si todavía se siguen diciendo, en una época se decían, ya medio que todo el mundo sabe que además de la imagen están los sonidos, pero en principio el tema del ver es una cuestión bastante clave, digamos, y vos tenés escribiste algunos textos donde hablas mucho de la figura del testigo, ¿no? Sí. Que me interesó mucho, mucho para esta charla, por razones obvias. Pues una mesa que tiene un encuentro donde estamos discutiendo lo real, lo documental, etcétera, y la palabra testigo es una palabra que tiene muchas resonancias, ¿no? El cine, el documental como testigo de un hecho, como ser testigo, el documental que justo captura un momento de la historia, no pienso en aquel extraordinario documental tal vez no lo viste, pero de los documentalistas belgas que van a hacer una entrevista a Chávez justo en el momento que sucede el golpe. Entonces llegan y sucede el golpe, se llama La Revolución, no será televisada, y están ahí y tienen que cambiar el documental, ¿no? Diríamos un tropiezo, ¿no? Pero sí la figura del testigo y el documental son dos figuras que están, dos cuestiones que tienen un cierto cordón umbilical, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Así es. Sí, eso me parece una pregunta súper interesante, o sea, pero tremenda, porque, bueno, particularmente yo he trabajado, bueno, he trabajado sobre la figura del mártir, ¿no? Y justamente la palabra mártir, que es una palabra griega, mártir, que también existe en el árabe, pero es shahada, shahid, ¿no? El shahid en árabe, que en la tradición musulmana existe, ¿no? El shahid, que es exactamente el equivalente a mártir griego, porque en ambos casos significa el testigo, ¿no? Y ahí la pregunta, bueno, hay varias preguntas ahí. ¿El testigo es testigo, digamos, primero, es una figura jurídica o no? Mi hipótesis es que el testigo nunca es una figura jurídica, sino que es una figura ética, que posteriormente fue capturada, por así decirlo, por el aparato jurídico y se le dio el sentido del testigo en el sentido de aquel que atestigua sobre un hecho jurídico específico. A veces no es nadie, a veces es una cámara de vigilancia que se usa como prueba en un juicio. Bueno, en ese sentido, me parece que el documental hace un trabajo de martirio, en el sentido de que hace un trabajo de atestiguar, ¿no? Y entonces la segunda pregunta es, ¿qué es lo que el testigo ve? ¿Por qué es tan importante el testigo, el mártir, ¿no? El shahid? ¿Por qué es tan importante, ¿no? Me parece que es importante precisamente porque logra ver, ¿no?
precisamente lo que el régimen de visibilidad no puede ver, ¿no? Es decir, logra ver precisamente donde el cubrimiento, ¿no?, mediático no ve, ¿no? Y esta es una figura, me parece a mí muy, muy interesante, muy bonita, que no tiene nada que ver, y esta sería mi posición, ¿no?, mi lectura, que el martirio no tiene nada que ver con el sacrificio. Que el martirio, ¿no?, es una forma de vida que posibilita el estallido de la imaginación popular. En cambio, el sacrificio es un dispositivo de poder orientado al control precisamente de los cuerpos, ¿no? A la luz del ejercicio del poder de muerte, ¿no? Evidentemente es una distinción muy discutible, pero la podemos discutir, digamos, pero el punto es que hay un ver característico del mártir o del testigo y un ver característico del poder. Y ese ver del poder nunca coincide con el del mártir, en la medida en que el ver del mártir sería precisamente la irrupción de lo real, y en cambio el ver del poder sería el apaciguamiento, digamos, de la realidad, ¿no? El poder siempre te dice, esta es la realidad de las cosas, ¿no? Esta es la realidad de las cosas. El testigo te dice, te revela precisamente, ¿no?, que esa no es la realidad de las cosas, y te desactiva, te destituye completamente eso que aparece como la realidad de las cosas, ¿no? Por eso, en las figuras tradicionales, ¿no?, de las religiones abrahámicas, en el Islam, en el judaísmo, en el cristianismo sobre todo antes de que el cristianismo se convirtiera en una máquina imperial, ¿cierto?, antes del siglo IV, ¿no?, el cristianismo como religión martiriológica, ¿no?, siempre el testigo, ¿no?, tenía la característica de no tenerle miedo a la muerte, porque la muerte literalmente no existía para él, ¿no? Y por eso toda la idea de la vida eterna. Hay vida eterna no porque hay un más allá que nos está esperando, sino que porque mi propia irreductibilidad, mi propia resistencia frente a esto que le llamamos dolor, frente a lo que llamamos represión, encarcelamiento, etcétera, me es absolutamente indiferente, ¿no? Y por eso el martirio se presenta como un irreductible, porque es una visión que no cabe, ¿cierto?, una visión topológica que no cabe en la representación cartográfica que ha impuesto el poder, ¿no? Entonces, este sería un poco, me parece, uno puede jugar con esta idea del documentalista, es en cierta medida un trabajo de martirio, si entendemos técnicamente la palabra martirio en el sentido, ¿no?, de digamos, de un atestiguamiento, ¿no?, de una realidad que, digamos, el poder no puede ver, ¿no? Y no es porque el poder tenga mala voluntad, digamos, sino que estructuralmente sus propias posiciones objetivas le impiden ver lo que justamente el testigo le está enrostrando, ¿no? Y lo que el testigo le está enrostrando es, usted es el criminal, ¿no? Lo que le está enrostrando es, usted no tiene ningún aire de legitimidad. ¿Por qué? Porque porque lo que usted llama realidad no es otra cosa que pura destrucción de lo real, ¿no? Entonces, este sería un poco el juego que, quizás me enredé mucho, pero este sería un poco el juego que... Me interesaba mucho, Rodrigo, porque en relación con el estallido chileno, el así llamado estallido chileno, vos escribiste más de una vez, creo, sobre el tema de los testigos, el tema del ver, los que ven pero no ven, los que ven o veían y les mutilaron los ojos. Escribiste sobre el tema de la mutilación de los ojos de los chicos, sobre todo chicos, ¿no?, jóvenes, ¿no? Mayoría de chicos jóvenes, que fue como un hecho bastante sorprendente y muy impactante, ¿no?, el tema de la pérdida de los ojos. Me interesaba que desarrollaras un poco eso sobre el tema del ver, no ver, quiénes ven, cómo se vieron, cómo se filmaron esos hechos, cómo se documentaron, como la televisión, los documentalistas, quién, cómo. No, eso es tremendamente interesante y feroz, digamos, ¿no? Porque
la frase que circuló inmediatamente después del 18 de octubre fue: nadie lo vio venir, entendiendo que nadie era, digamos, la clase de los think tanks, el poder, ¿no? Los intelectuales del poder, ¿no? Los intelectuales del poder no lo vieron venir, ¿no? Entonces la pregunta más obvia es, bueno, lo mismo que pasa con Estados Unidos, ¿cierto? En el caso de Medio Oriente, digamos que nadie vio venir a Mohamed Bouazizi, ¿cierto? Que iba a desatar una revuelta de tipo regional, ¿no? Entonces, ¿por qué no lo ve venir? Esta es la cuestión, ¿no? Bueno, no lo ve venir porque el modo de conocimiento, el modo de producción del conocimiento que se desarrolla desde el poder es un conocimiento que instala un determinado régimen de visibilidad, ¿cierto? Que tiene ciertos protocolos epistémicos, por así decirlo, y que impiden percibir determinadas cuestiones que, digamos, están en el orden de lo real y no en el orden de la realidad, ¿sí? Y entonces se produjo en un determinado momento, me pareció a mí, la paradoja de que a los miles de chicos que salieron a la calle a protestar, dentro de los cuales uno de los más importantes, evidentemente, es Gustavo Gatica, ¿cierto? A los miles de chicos que perdieron los ojos, ¿no? Y digo el caso de Gustavo Gatica porque él perdió los dos ojos, ¿no? Y que las fuerzas de la policía lanzaban directamente a la cara los balines, ¿no? La paradoja que se produjo es que es la pregunta de quién veía qué, ¿no? Entonces, me parecía que los grandes aparatos mediáticos e intelectuales del poder, ¿no? No veían nada, y en cambio los que estaban mutilados en sus ojos veían todo, ¿no? O sea, los que habían sido totalmente mutilados por salir a protestar, ¿no? Veían en el sentido de experimentar una realidad radicalmente imaginal. Y en cambio, desde el poder, ¿no? No veían nada porque nada calzaba ya con el régimen de visibilidad que habían construido, ¿no? Entonces, pero en realidad cuando vos usás la frase nadie lo vio venir, uno podría decir que la palabra nadie es cómo nadie lo vio, podría formularlo como pregunta en realidad, ¿no? ¿Cómo es que nadie lo vio? O podría sacar la palabra nadie y dedicarse a la palabra vio. Claro. Exactamente, o sea, digamos, vio venir, quién vio venir, ¿no? Y por qué no, por qué no se vio venir, ese sería, entonces, digamos, la paradoja que quería subrayar era que los que no tenían ojos veían, y los que tienen los ojos todopoderosos, ¿no? Del aparato intelectual, los think tanks, ¿no? Los aparatos mediáticos, etcétera, no podían ver nada, ¿no? Y eso me parece absolutamente radical. O sea, eso me parecía como la escena, ¿cierto?, de lo que estaba fraguándose, digamos, en la revuelta del 18 de octubre, y que me parece que mantiene hasta el día de hoy, digamos, una dislocación constitutiva, digamos, del episteme o del régimen de visibilidad del poder. O sea, hasta el día de hoy... Pero al mismo tiempo que ese ver o ese descubrimiento, digamos, podría ser los que vieron y podían ser los que aprendieron a ver también, muchos que fueron a esas revueltas o esas marchas. Vos contás un relato que yo leí que me impresionó mucho, que es cuando vos vas a la movilización del del plebiscito del no del año 88, y que contás que saliste de tu zona, de la zona de La Reina y Providencia, para quien no lo sabe, son dos de los barrios más acomodados de Santiago, si no los más, de cierta clase media, profesionales, intelectuales también, etc. Y que en esa salida descubriste incluso una estación de metro que no conocías que existía, y que la descubriste porque fuiste a ese hecho, saliste de vos mismo, ¿no? Era un poco esa idea. Pero me interesa esta conexión del salirse de uno, moverse
para ver, aprender a ver, el Sí, documental, o el documental como un modo de aprender a ver, dejar que eso que otros ven nos haga ver a nosotros, claro, ver o con sea, ellos. ahí yo creo que la cuestión clave es precisamente que en el testigo, ¿ya? El ver siempre funciona como un fuera de sí mismo, ¿no? Una dislocación, un salir de ti mismo, un devenir otro de sí. ¿Ya? Y por lo tanto, ese ver no puede ser un ver representacional, sino que es un ver que coincide enteramente con un gesto y con una experiencia. Y en ese sentido es exactamente lo mismo que comentábamos respecto al documental. O sea, si el documental bueno es aquel que permite que la imagen devenga gesto, ¿no? El testigo, el mártir, es precisamente aquel el que convierte el ver en una experiencia, ¿no? Y en cambio, el poder justamente lo que intenta hacer es convertir el ver en una representación, ¿no? Entonces, inmediatamente el aparato político dice, pero ¿qué quiere esta gente, ¿no? ¿Por qué no van a votar los días de la votación en vez de estar manifestándose y protestando en la calle, digamos, ¿no? O una frase que podría ser como de un productor de cine, que es ¿cuándo termina esta ¿Cuándo termina? revuelta? Exactamente. ¿Este es acaso el momento del conflicto más central para terminar ya en una reconciliación donde yo creo que muchos de la clase política, a propósito de que ahora se armó esta convención constituyente, donde la clase política está medianamente, bastante anulada, me parece a mí, en buena hora. Sin embargo, la clase política sigue soñando con Hollywood, o sea, sigue teniendo el diseño de un conflicto central que gracias a la Convención Constitucional, la Convención Constitucional va a ser el dispositivo de reconciliación, de que tengamos un país para todos, ¿no? Y todos sabemos que no existe un país para todos. Eso es lo real. Lo real es que no hay un país para todos. Más allá de lo que dirá la realidad. La realidad es que hay un país para todos. Lo real es que nunca hay un país para todos, ¿no? Y esa inconmensurabilidad entre esos dos niveles es la misma inconmensurabilidad entre el testigo y el poder, ¿no? Y la misma inconmensurabilidad que se fragua justamente en el documental en la medida en que la imagen, ¿no? Es capaz de devenir gesto y por lo tanto una forma de vida. Y me parece que lo que en el octubre chileno tuvo lugar fue que el pueblo de Chile, ¿no? Devino en una forma de vida común, ¿no? Devino en una forma de vida común que es totalmente irreductible al aparato representacional. Entonces, eso también incide en la noción que tú puedas tener de la democracia y de la noción de república, porque me parece que hay muchos teóricos constitucionalistas que son muy inteligentes, muy profundos, etcétera, ¿ya? Pero que reducen la democracia a la representación. Y me parece que eso es precisamente un error, haciendo la analogía con el documental, donde precisamente lo que se pone en juego es el afuera de la vida que responde a la expresión antes que a la representación, ¿no? La Mm. expresión no es reducible a la representación. Como lo mismo que decíamos hace un rato, ¿cierto? La imaginación concebida como fuerza de transformación no puede ser reducida a lo imaginario como pura representación de algo, ¿no? Ujú. Que es como de alguna manera la filosofía moderna ha intentado domesticar a la imaginación, ¿no? Me parece que al contrario, o sea, la imaginación es una fuerza alquímica en la medida en que es una fuerza de transformación que expresa formas de vida, ¿no? Genera modos de expresión antes que representación. Y eso es lo que me parece que resulta totalmente inconmensurable, ¿no? Para el pensamiento constitucionalista o para la idea que intenta reducir la democracia exclusivamente al ámbito de la representación. Hoy día lo que resulta ingobernable en Chile es precisamente la potencia expresiva, ¿no? De la revuelta octubrista, de lo que yo llamaría el partido octubrista, ¿no? El partido octubrista es un partido radicalmente expresivo y no representativo. No obstante, en tanto expresivo, genera una serie de dislocaciones y de efectos políticos al interior del marco de la representación, ¿no? De la misma manera que uno podría decir que
en el campo del documental, ¿no? En ese trabajo del documental, ¿cierto? Te genera una serie de transformaciones eventuales en los enfoques estéticos, en las formas, por así decirlo, políticas del artefacto y del modo de entender la situación. ¿Te fijas? Entonces, por ahí iría la cuestión. O sea, a mí me parece que es muy, no, para mí, la distinción, con esto termino, ¿no? Para mí la distinción clave ahí es nuevamente el martirologio. Yo soy un total defensor del martirologio en el sentido, no porque, precisamente porque el martirologio no es una potencia sacrificial. El sacrificio es siempre la dinámica y la lógica de los poderosos. El martirio, en cambio, es un regalo, ¿no? Que acontece, es una relación, digamos, es un regalo que acontece, una relación absolutamente desprovista de autoría, ¿no? Desprovista de autoría, desprovista de la soberanía del autor, y más bien ese cuerpo y ese entre comillas, ese autor deviene testigo porque cristaliza, ¿no? Una fuerza que le excede completamente. Vos sabés que, sin embargo, muchos documentalistas suelen utilizar la figura del sacrificio. Digamos, yo hago esta película para la humanidad, para los demás, porque no puedo dejar de hacerla, para mis hijos, para que la patria sea libre, para que... Es decir, utilizan mucho esa figura más que la figura que vos construís. Sí. Es decir, no, se mantiene en la figura del autor, digamos, ¿no? Exacto, ¿sí? Absolutamente. En el Hay, fondo, hay un tema más, Rodrigo, que sí. un poco para cerrar y abrir un poco algunas preguntas y comentarios que ya fueron poniendo en el chat, que es que hay otro tema que vos abordás, y con esto quiero un poco cerrar, y tiene que ver también con el cine, que es el tema del movimiento. Vos hablas mucho, en el caso de las revueltas, de los ritmos, de los oleajes, ¿no? Y de la figura del metro, la figura, lo que fue la figura del metro en la revuelta chilena, ¿no? El elemento que se movía, que conectaba, incluso en términos de clases, ¿no? Pero no solamente, digamos, y todos los que hacemos cine, siempre, y cine documental en particular, estamos muy pendientes también de esas figuras en nuestras películas, ¿no? Creyendo que esas figuras muchas veces representan una idea o representan mejor una idea que un texto en off explicando algo, ¿no? Entonces la pregunta es si la filosofía explica, el cine representa, el cine... ¿Qué pasa con ese movimiento? ¿Cómo funciona el movimiento? El cine es movimiento. De hecho, el primer tomo de los libros de filosofía de Deleuze se llama La imagen movimiento, ¿no? Claro. Exactamente. No, claro. O sea, ahora, yo no sería ambicioso y decir que la filosofía explica. Yo creo que la filosofía no explica mucho, digamos. Y que precisamente frente al acontecimiento hay poco que explicar. Hay una dislocación de la propia racionalidad explicativa. O sea, por ejemplo, muchos intelectuales en el contexto de la primavera árabe o de la revuelta chilena, ¿no? O en fin, trataron de explicar, ¿no? Pero no hay nada que explique la irrupción del acontecimiento, que es lo real, ¿no? Pero el movimiento no se puede filmar, el movimiento tiene esa dimensión inorgánica. Cuando vos hablas de oleajes, de los ritmos, sí. Ahora, dice, bueno, justamente un ritmo, ¿no? Eso me interesa, me interesa mucho, por ejemplo, ahí cómo trabaja un filósofo que se llama Henry Meshonic, ¿no? La cuestión del ritmo, me parece crucial, porque permitiría pensar esta vinculación con el cine y la imagen-movimiento en Deleuze, ¿no? Porque la imagen-movimiento es tal en la medida en que tiene ritmo, ¿no? Y ritmo es justamente lo que hace de una imagen, ¿no? Un gesto, ¿no? Ritmo es lo que hace de una imagen un gesto, así lo diría yo, ¿no? En el sentido de que una imagen no es simplemente una representación de algo, sino una potencia movilizante, ¿no? Una experiencia, ¿no? Es una experiencia, o sea, cuando estamos en una marcha y vemos un mural que ha sido recientemente pintado por el devenir de la marcha, ¿no? o de la protesta, bueno, ahí hacemos una experiencia, eso es una experiencia, ¿no? Porque nos dejamos atravesar por ese acontecimiento. Entonces, para mí un ritmo es justamente lo que posibilita el devenir gesto de una imagen. Y cuando justamente una imagen es transformada en representación,
y docilizada en lo que Guy Debord llamaría la sociedad del espectáculo, es porque una imagen pierde completamente el ritmo. O sea, las imágenes de los medios de comunicación, ¿no? Son imágenes desprovistas de ritmo. Y por eso, en el fondo, pueden mostrar miles de muertos en las imágenes, pueden mostrar, qué sé yo, alegrías, muertos, etcétera, lo que fuera, pero en el fondo la sensación que tiene el espectador, ¿cierto? Es una sensación absolutamente de docilidad, ¿no? Frente a esa uniformización, por así decirlo, de una imagen que ha sido desprovista completamente de su ritmicidad. En cambio, me parece que una buena película o un buen documental, ¿ya? Es aquella que puede abrir el gesto, o lo que es lo mismo, abrir el ritmo. Porque el ritmo, ¿qué es lo que es? El ritmo es el afuera, es decir, lo vivo como tal, ¿no? La potencia lo vivo como tal. Quiero permitirme solamente una reflexión una reflexión un poco medianamente erudita, pero para reconducirlo a esto, ¿no? Que es en el texto de Aristóteles, el de Ánima, ¿no? Que es el tratado sobre el alma. Giorgio Agamben ha reparado algo interesante, que es que Aristóteles no define, digamos, define el término alma, pero no define el término vida, ¿no? Y Agamben no explica por qué no define el término vida. Y uno podría, sin embargo, pensar por qué no se explica el término vida. Precisamente porque lo vivo solo puede ser tal en la medida en que es una huida de una afuera, una bifurcación que no tiene, por tanto, una explicación dentro del esquema representacional, por ejemplo, en este caso, del orden de las facultades, ¿no? Entonces, me parece que la vida es exilio, en ese sentido. Es un exilio infinito, ¿ya? Es un exilio de un lugar que nunca tiene lugar en el aparato cartográfico, en la dimensión representacional, pero que sin embargo puede vitalizar a ese aparato representacional en determinadas circunstancias, ¿no? No obstante, esa vitalización nunca se deja capturar del todo, ¿cierto? Por ese mismo aparato representacional que abre, ¿no? En ese sentido, la vida no es otra cosa que abertura, ¿no? Y por lo tanto, en ese contexto, uno podría decir, bueno, la vida no es otra cosa que digamos, la ritmicidad, ¿no? De una forma, y cuando a esa forma se le quita la ritmicidad, entonces eh, terminamos reducido a una representación museística simplemente. Una buena traducción, por ejemplo, una buena traducción, me parece a mí, no es aquella que miméticamente pasa hace pasar, digamos, un idioma a otro idioma, sino justamente una buena traducción es aquella, sobre todo se ve en la poesía, es aquella que en el otro idioma, ¿cierto?, es capaz de transportar el ritmo que ese poema o esa palabra tenía en el idioma antiguo. Entonces, la cuestión ahí interesante es que la traducción, ¿no?, el trabajo documental y tantas otras expresiones, ¿no?, se las ven permanentemente con el ritmo, ¿no? No porque el ritmo... Que un modo en que el documental o un documentalista, según vos, podría trabajar con la materia de una revuelta sería poder reproducir con sus propias herramientas esos ritmos y esos oleajes de la revuelta. Así es, o sea, formal, es formal, no es contenido. Claro, es formal, pero una forma que no, que no sea desprovista de ese ritmo, o una imagen que no sea desprovista de su fuerza de transformación. Es lo mismo que estamos diciendo, ¿no? Claro, claro. Que es lo mismo que hemos estado conversando durante el... Esto es lo bonito de la conversación, que uno siempre conversa de lo mismo y lo mismo no es nunca lo mismo. Bueno, vamos a abrir, pasamos nuestra hora y más, vamos a abrir un poquito a ver qué nos preguntan por acá por el chat, por los chats. Bueno, buenas tardes, atentos, saludos. Preguntan, aquí Cristian Paul pregunta, ¿de qué te parece que está, para vos obviamente, de qué te parece que está hecha esa intensidad a la que te referís como transgresora cuando hace su aparición con el gesto? Wow. Bueno, no podría decir que todas las cosas son variantes de intensidades, ¿no? Intensidades plurales, intensidades distintas.
Con intensidad me refiero básicamente a un ritmo, a una fuerza, ¿no? Es decir, todas las cosas tienen un ritmo, todas las cosas tienen una fuerza, ¿no? Y todas las formas tienen un ritmo y una fuerza, por tanto. Y cuando el problema, me parece, precisamente, o sea, precisamente porque las formas tienen un ritmo o una fuerza, ¿no? O una potencia, ¿no? Es que las formas pueden devenir gestos, ¿no? Pero si a la forma se le desprende y se le separa del ritmo, ¿no? Entonces la forma queda reducida a un aparato museístico, nada más, ¿no? El problema del museo, bueno, del museo clásico, ¿no? Habría que ver las nuevas formas de la museística, pero al menos del museo clásico es que la intensidad está separada del objeto, ¿no? La intensidad está separada del objeto, ¿no? Y me parece que lo mismo sucede en otro sentido con la mercancía. Bueno, la mercancía es eso. La mercancía es una forma autonomizada respecto del gesto, ¿no? La mercancía es una forma autonomizada respecto al gesto. Es una forma sin gesto, pero que intenta sobrevivir sin gesto, precisamente, ¿no? No sé si Eh, te respondo. bueno, aquí sigo. Yo creo que sí, si no, en todo caso, volveré a preguntar. Néstor Borri dice, en la valoración de lo epifánico frente a la representación y algo análogo que cierta fascinación por la revuelta, ¿no hay en realidad una especie de gesto de impotencia que desprecie la realidad mediada y hace apología del instante al estilo romántico, pero con tristes resultados para las realidades populares? No alcanzo a leer. Releo, vuelvo a leer, Sí, porque lo entendí un puso, poco, pero dice, dice Néstor Borri, pero en la valoración de lo epifánico frente a la representación y algo análogo que es cierta fascinación por la revuelta, ¿no hay en realidad una especie de gesto de impotencia que desprecia la realidad mediada, representada y hace apología del instante al estilo romántico, pero con tristes resultados para las realidades populares? no, Siento que yo debajo creo de todo lo dicho, sí, es un poco larga, dice, siento que debajo de todo lo dicho, esta fascinación por la revuelta, viejo gesto de eventual impotencia izquierdista, etc. sí. Bueno, Bueno, pero la impotencia trae consigo una enorme potencia, ¿no? Y yo creo que, bueno, particularmente no hay una romantización, porque si hubiera una romantización estaríamos hablando de un aparato monumental, de un sujeto en último término, que es precisamente lo que la revuelta o la ritmicidad de la que estábamos conversando de alguna manera quiebra, ¿te fijas? O sea, en ese sentido no estamos apelando a un romanticismo, digamos, digamos, la revuelta por la revuelta, ¿no? O porque en ese sentido el romanticismo implicaría algo así como un sujeto, digamos, que justamente en la revuelta está puesto en entredicho, ¿no? Está suspendido, ¿no? Entonces no hay una romantización, ¿no? Y en segundo lugar hay una impotencia, pero una impotencia afirmativa, ¿no? Esa sería un poco el giro curioso, el giro singular, ¿no? Es una potencia afirmativa, ¿no? impotencia dijiste, impotencia afirmativa. Una impotencia afirmativa en el sentido Un de que oxímoron, es un oxímoron. exactamente, en el sentido de que precisamente porque no se pretende, ¿no? Armar una escena, una obra elaborada con principios, con un cierto conflicto central, para decirlo, bajo esta rúbrica que criticábamos de Hollywood, del guión hollywoodense, ¿no? Precisamente porque no está eso, ¿no? Eh, esa impotencia es en último término, ¿cierto? Una afirmación radical de la fuera de lo vivo, digamos, ¿no? Y eso me parece que es lo interesante, pero es también lo que resulta complejo, ¿cierto? Para el régimen de visibilidad o la episteme tradicional que ha pensado la política, ¿ya? Es decir, la idea clásica de revolución, ¿no? Y, digamos, ahí el compañero aquí decía, eh, son tristes realidades para el mundo popular. Bueno, uno podría decir que las revoluciones en general, ¿no?
han traído también tristes realidades en distintos sentidos, digamos. Lo que me parece crucial de una revuelta, ¿no? En ese sentido, es que la revuelta suspende el tiempo histórico y no te permite diagnosticar una garantía o fundamentar una garantía respecto de la acción por venir, ¿no? En ese sentido es muy compleja, ¿no? Y de ninguna manera estamos diciendo que sea lo mejor que pueda ocurrirle al mundo. Estamos diciendo que es otra manera de ser en el mundo, ¿no? Y yo diría que es una manera, hoy día, es una manera dentro de las pocas maneras que existen, que todavía van sobreviviendo, de un intento de volver a habitar el mundo, ¿no? En un contexto en que el mundo se ha estrechado radicalmente, ¿no? Y nos hemos visto asfixiados radicalmente, ¿no? A propósito de George Floyd, ¿no? Bueno, la revuelta me parece que vuelve a constituir un respiro, ¿no? Para un pueblo, ¿no? Pero un pueblo en el sentido de no un sujeto clásicamente concebido como, sino más bien un lugar de fracaso, un lugar de rancia, ¿no? Un lugar de mucha improvisación ahí, y de mucha creación, por lo tanto, ¿no? Este sería un poco el punto que me interesaría, ¿no? Bueno, aquí Miguel Coan dice, pregunta, ¿qué lugar tendría la palabra en esa distinción entre lo real y la realidad? La palabra en la distinción entre lo real y la realidad. Bueno, es muy buena pregunta, porque lo que dice Miguel, quizás lo podríamos formular así, aunque de manera totalmente provisoria, ¿no? Pero en lo real, la palabra adquiere un ritmo inusitado, y en la realidad, la palabra adquiere un carácter petrificado, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Es decir, las palabras se naturalizan en el orden de la realidad, y en cambio las palabras vuelven a adquirir un ritmo, una potencia que no existía cuando éstas pertenecían a la realidad. Te pongo un ejemplo, Miguel. En una entrevista que le hacen a la poeta egipcia Imam Mersal, a propósito de la revuelta en Egipto, ¿no? Imam Mersal, ahí la Imam Mersal dice, bueno, el término ciudadanía y democracia, que eran dos términos, ¿cierto?, que habían sido confiscados completamente por la dictadura de Mubarak, ¿cierto?, y que por lo tanto, digamos, pertenecía al orden de la realidad, ¿no? La revuelta sustrajo esos términos, los utilizó y los articuló, les devolvió, restituyó su ritmo, restituyó su potencia, ¿no? Y entonces, claro, ahora la democracia y ahora la ciudadanía eran términos antinómicos frente al régimen, ¿no? Y algo muy parecido también pasa en Chile, ¿no? Que la democracia, que ha sido totalmente horadada por la racionalidad neoliberal, ¿cierto? Hablar de democracia hoy, desde el punto de vista de la protesta social, etcétera, la democracia sufrió una disyunción con el neoliberalismo, ¿no? Y entonces, es como que estuviéramos hoy día, en vez de ese famoso texto de Miguel Abençour, que comentaba al Marx joven, ¿cierto? Democracia contra el Estado, hoy día estaríamos, claro, una democracia contra el Estado en el sentido de un Estado subsidiario de carácter neoliberal, ¿no? La democracia no coincide con el neoliberalismo, en ese sentido, porque adquiere una ritmicidad totalmente inusitada, totalmente nueva, ¿cierto? A diferencia justamente de las formas que ésta adquiría en la petrificación de la realidad, para ponerlo en esos términos, ¿no? Aunque, bueno, es muy discutible, pero creo que por ahí habría una línea de trabajo, ¿no? Acá Rubén Di Marco dice, Lacan dice que lo real es lo imposible, lo que no cesa de escribirse, representarse. Tu propuesta acerca del martirologio me parece que hace a la potencia y a la ética de Spinoza. Sí. Sí, o sea, diría que sí. Lo que pasa es que nunca he leído bien a Spinoza, pero creo que sí, siempre he sido un espinosista, porque un espinosista acérrimo, en el sentido de que nunca he creído en la fatalidad del miedo, digamos. Nunca he creído que debíamos regirnos naturalmente por el miedo. Eso me parece que es tremendamente espinosista, ¿no? O sea, más bien la alegría, ¿no? La vida está en ese... Bueno,
yo estoy muy cercano en mi trabajo, digamos, al trabajo de Spinoza, aunque yo no soy un experto en Spinoza, ¿no? Pero he trabajado hace muchos años, estoy preparando un libro sobre él, sobre Averroes, que es más o menos un antecedente importante de Spinoza, ¿no? Particularmente el famoso texto del gran comentario al De Animam, donde se desprende toda la idea del intelecto separado, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que te podría comentar, o sea, que estoy muy cercano a Spinoza, pero desde Averroes, en ese sentido, y justamente el averroísmo me da una concepción de la imaginación que es muy interesante, porque en Averroes justamente la nociología averroísta, ¿no? La diferencia entre pensamiento e imaginación se borra casi por completo, ¿no? Porque se piensa con imágenes, en el fondo, ¿ya? A diferencia de la filosofía moderna, cartesiana, donde la imagen es concebida como un error, ¿cierto? O como una... Averroes no era el que no entendía la diferencia entre tragedia y comedia de Aristóteles. Claro, Así lo cuenta Borges, ¿no? Eso es lo que dice Borges, sí, exactamente. ¿No? Sí. Eh, pero bueno, esa sería como mi... no sé si llamarle familia, pero no es una familia, es más bien un conjunto de pensadores piratas que andan dando vuelta por la tradición filosófica, ¿no? Spinoza, Averroes, Lucrecio, entre otros, ¿no? Muy bien. Acá tengo una pregunta de Ecuador. Saludos de la mitad del mundo. ¿Cómo pensar el ritmo? Te preguntan, ¿cómo pensar el ritmo cuando la película se construye a través de capítulos signados por, valga la redundancia, ritmos musicales ancestrales del Ecuador? Pasillos, yarabí, albazos, todos sincréticos con música europea que llegó en la colonia. Creo que el ritmo estaría implícito en muchas formas, pero ¿cómo afecta ese ritmo musical en el devenir gesto de la imagen en un documental que tiene como materia prima el duelo y la música triste? Saludos desde Ecuador. No tengo ideas. La verdad no sé, quiere que lo ayudemos un poco. Quiere que lo ayudemos un poco. Pero Gracias bueno, por... pero me Sí. imagino que, o sea, volveríamos un poco a la misma tensión, ¿no? De que no importa, ¿no? Que en la producción de una película hayan cortes, ¿no? Y de alguna manera hayan ensambles específicos que son decisiones de la dirección, en el fondo, ¿no? Lo relevante es que ese ensamble, ¿no? Me parece, pueda devenir, que en ese ensamble pueda tener lugar un gesto, ¿no? Entonces, eso me parece que es la cuestión más difícil, ¿no? De hacer, ¿no? Porque podemos pensarla, pero yo no sabría cómo hacerla, pero estoy pensando en películas que tienen ese toque de eternidad, ¿no? Entre ellas, ¿cierto? La Blade Runner 1, ¿no? La famosa Sí. escena de la lágrima de lluvia, ¿no? Eso es una escena, bueno, para mí por lo menos, o 2001 Odisea del espacio, ¿no? El conjunto, el amanecer del hombre, ¿no? Cuando lanza el hueso al cielo e inmediatamente se transforma en una nave espacial, ¿no? Es una condensación radical de todo un pensamiento. Hay una poética del pensamiento ahí, ¿no? Eh, bueno, para mí no hay pensamiento sin poética, en el fondo. El gesto entonces sería un modo de dinamitar la noción de género. La noción de género por sería... ejemplo, claro. Por eso habitualmente se habla del género documental. El documental sería lo opuesto al género. Así es, o sea, es la ruptura de los checkpoints, de las fronteras, ¿no? Es más bien la mezcla con lo otro de sí, ¿no? El momento en que acontece la mezcla con lo otro de sí, entonces, claro, ahí estamos en ese punto de intersección, como diría Furiesi, a propósito de la revuelta, en ese punto de intersección entre dos cuestiones irreductibles, ¿no? Me parece que ese punto de intersección es lo que me interesa, ¿no? Bueno, Eh, tenemos... sí, Sí, perdón. perdón. Tenemos una pregunta más de Francisco Estrada,
¿Qué sería para vos el pueblo? ¿Un sujeto, un acontecimiento, una esencia? No tengo idea de eso. Pero seguramente te podría responder que pueblo sería el nombre de una experiencia común. No sería necesariamente un sujeto, que sería lo mismo que decir una esencia, ¿ya? Eh, sino más bien un punto de, como decíamos hace un rato, ¿no? Con Sergio, ¿no? Un punto de fracaso también se podría decir, ¿no? Eh, yo diría que por ahí eso rompe un poco con la idea moderna de pueblo, ¿no? Eh, eh, rompe un poco con la idea moderna de pueblo porque no vería, o sea, que quisiera pensar un pueblo menor, ¿ya? En el sentido de lesiano, de la minoridad, ¿no? ¿No? Un pueblo menor, ¿no? Que es singular a la dimensión topológica antes que a la dimensión monumental del clásico poder constituyente de este pueblo, ¿cierto? Que llega al poder y, en fin, lo manufactura como un sujeto, que está muy bien que exista, digamos, pero creo que hay un pueblo menor que disloca a ese pueblo en mayúscula, ¿no? Ya que estabas con Deleuze, acá hay una pregunta de José Luis Aguilera Gutiérrez, que dice, ¿podemos acaso pensar en la revuelta también como una imagen cristal? Es decir, a la noción deleuziana de imagen cristal, ¿no? Donde la inminencia pone a dialogar pasado y presente para configurar un acontecimiento. Totalmente, claro. Bueno, ese también anuncia un poco eso en el último libro, ¿no? De Intifada. O sea, no sé por qué tengo una obsesión con los términos, con algunos términos que tienen mala prensa. O sea, por ejemplo, trabajo con la noción de martirio, que tiene muy mala prensa. O sea, sobre todo en la izquierda, nadie de la izquierda querría hablar de martirio, ¿no? Pero bueno, me gusta trabajar con esos términos de mala prensa y el otro término que me gusta de la mala prensa es el término telepatía. Porque en la raíz griega el telepatos es básicamente una recepción de lejos, una comunicación de lejos, bueno, eso, una transmisión, ¿no? Entre lugares distintos, heterogéneos, ¿no? Y me parece que lo que ocurre en en el contexto de la revuelta, pero también en otros contextos, estoy pensando, yo podría hablar más técnicamente, por ejemplo, de la poesía en Mahmoud Darwish, ¿ya? La noción de poema que hay en Mahmoud Darwish me parece que funciona análogo a cómo funciona una revuelta, que es la configuración de un medium sensible, a partir del cual, ¿cierto?, se produce una expansión espacial en la medida en que se va multiplicando, por así decirlo, la irrupción de la revuelta, y al mismo tiempo temporal, en la medida en que nos vamos conectando, ¿no?, con los fantasmas del pasado, ¿no? Es decir, el pasado irrumpe radicalmente en el presente en la forma de una verdad, ¿no?, al estilo benjaminiano, ¿no? Esa irrupción del pasado en el presente me parece que es crucial, y eso es lo que yo llamaría una telepatía, a diferencia de la hipnosis, ¿no? La hipnosis sería precisamente el reino del simulacro, ¿no? Porque en el reino del simulacro habría una voluntad orientada a dirigir, conducir, etcétera, que requiere de un elemento sugestivo, ¿no? Lo que Agamben llamaría la gloria, o lo que el propio Cavaletti podría llamar la sugestión, ¿ya? O Eh, diría que el cine de Hollywood es un modelo hipnótico. Exactamente, un modelo totalmente hipnótico, ¿no? En cambio, la telepatía es un modo de comunicación, pero un modo de comunicación sin voluntad, ¿no? Donde, por ejemplo, los que estuvimos en la protesta chilena, ¿cierto? Eh, podíamos cantar las canciones de Víctor Jara, y nadie sabía por qué estábamos cantando las canciones de Víctor Jara o las canciones de los prisioneros, ¿no? Que venían justamente del pasado, ¿no? O los estudiantes secundarios hace muchos años atrás, cuando recién comenzaron las primeras incursiones de las luchas sociales en las nuevas generaciones, ¿no? Los estudiantes secundarios decían, tenemos que volver a la ENU, ¿no? ¿Y qué es lo que es la ENU? La Educación Nacional Unificada que había planteado Allende. Y entonces el poder decía, pero ¿cómo estos chicos conocen qué es lo que es la ENU si no vivieron la Unidad Popular del el típico argumento historicista, ¿no? No, porque justamente en la revuelta, en ciertos momentos álgidos de la protesta social,
me parece que se produce, ¿no?, el fenómeno telepático que nos conecta intempestivamente con un pasado irredento, con un pasado que no ha sido realizado, y por lo tanto que vuelve a aparecer dislocando nuestro propio presente, nuestra propia relación con el presente, ¿no? Sí, al mismo tiempo, la idea del pasado en el presente es una idea muy propia del cine documental, ¿no? Exactamente. No, es una idea central, casi central del cine documental, que tiene que ver con la voluntad de excavación también, ¿no? Claro, ahí estaba pensando, por ejemplo, sí. nuevamente el documental que te comenté hace un rato, ¿no? El documental de Herzog sobre la caverna de los sueños olvidados, ¿no? Claro. Porque ahí el punto es que da lo mismo el tiempo cronológico que haya entre un lugar y otro, digamos, ¿no? Lo relevante es la intersección, ¿no?, radical que se produce entre dos momentos heterogéneos, ¿no? Y eso yo creo que es lo que marca la intempestividad de algo, ¿no? Algo es intempestivo, ¿no?, precisamente porque ese pasado vuelve a resonar, a adquirir un ritmo, a darle un ritmo al presente, ¿no? Cuando algo no es intempestivo, es justamente algo, digámoslo, académico, ¿ya?, museístico o característico de la sociedad del espectáculo, en sus distintos niveles, ¿no? La cartografía institucional. Así es, exactamente. Bueno, vamos con la última, porque si no ya estamos medio largo, también de Christian Pauls. Vuelve y dice, pregunta, en el cine lo olvidamos demasiado frecuentemente, no vemos, oímos, sino a través de una máquina, la cámara. ¿Cómo pensar el problema del acceso a lo real pensando en que le pedimos a la cámara que vea, escuche, algo que no nos sería posible? Y que en ese desajuste entre sentidos y máquina se abriría la grieta por donde lo real podría revelarse. Exactamente. O sea, yo creo que el comentario de Cristian contesta la misma pregunta. O sea, es lo que he tratado de decir, pero Cristian creo que lo dice mucho mejor que nosotros en esta conversación. Es decir, me parece que ahí, digamos, en un momento decíamos que el acceso a lo real es el intento del documental, pero es precisamente un intento fallido e imposible, ¿no? Y es imposible, pero es asumidamente imposible, ¿no? Y eso es lo que da curso es lo que abre, me parece, a la dimensión del gesto, ¿no? Porque en esa imposibilidad está, digamos, la irrupción del ingobernable o de esta imagen que deviene forma de vida, ¿no? Y lo relevante, me parece, es esta imagen que precisamente deviene forma de vida, ¿no? Y con la cual tratamos de alguna manera de dialogar, ¿no? Pero de alguna manera, ¿no? Claro. Porque no conocemos los códigos, porque hay una dislocación y una suspensión de los códigos habituales, por los cuales estamos acostumbrados a hablar con ciertas imágenes, ¿te fijas? Claro. Entonces, estoy muy de acuerdo con lo que plantea Cristian ahí, ¿no? Bueno, hasta acá llegamos, estuvo bastante bien, creo, bastante largo. Muchas gracias Rodrigo. No, gracias a ustedes. Vuelvo, para todos nosotros es bastante extraordinario poder compartir este encuentro y que haya gente que lo pueda ver, que lo pueda escuchar, y en distintos lados, estas maravillas de la tecnología, de estas situaciones. Y para nosotros, los que nos dedicamos al campo del cine, al documental o no, siempre nos sirve para pensar lo que hacemos, para pensar lo que vamos a hacer, para repensar lo que estamos haciendo, para el caso de lo que estemos escribiendo, filmando. Quiero volver a agradecer a DAC, que armó este espacio, que confió en esta iniciativa un poco que a priori puede parecer casi delirante, ¿no? Que no estemos hablando de los nuevos modelos de cámara ni los nuevos formatos de edición, ni el programa DaVinci, ni esas cosas que muchas veces necesitamos saber, sino de otras cosas que nos ayuden a pensar lo que hacemos también. Así que quiero agradecerle especialmente, invitarlos a todos en la próxima semana, en el mismo horario, con nuestra charla sobre pintar lo real, entre comillas, pintar, que es el encuentro con la artista plástica Diana Dowek, que va a moderar Cecilia Fiel. Se entra con el mismo ID que usamos hoy. Y igualmente estaremos todos ahí
fogoneando y publicando esto en nuestras redes y en todos los lados donde podamos. Por supuesto, entrada libre y gratuita, los esperamos a todos la semana que viene, espero que la hayan pasado bien y nosotros también. Así que muchas gracias, Rodrigo, y muchas gracias a todos. No, gracias a ustedes, muchas gracias y muchas gracias por soportar todo este